se fue de allí pues siendo una persona completamente desconocida, salvo para sus amigos y su familia, y volvió a Ceuta en olor de multitudes, convertida en una diosa. Mira. Yo, qué gana tengo de llegar. A lo mejor me veo sola en el puerto, yo no sé. Pero bueno, mi familia creo que estarán, ¿no? Yo creo que me quieren mucho. Y aparte mucha gente que me quiere, yo pienso que estará yo. No ha sido normal, que me han llevado en volanda, porque había un montón de guardias civiles, de policías nacionales que han tenido que cogerme en brazos, vamos, porque es que la gente me mataba, se me echaba encima, me cogía las piernas, los brazos, y digo, ¿esto qué? ¿Me van a matar? Pegándome pellizco todo el mundo, digo, ¿esto qué? Ya has visto la respuesta de tu pueblo, ¿no? Se ha volcado en las llamadas, siguiéndote. Aquella noche yo creo que todos nos emocionamos muchísimo. Yo, aunque me vaya a trabajar fuera, mi corazón está aquí y cada hueco que tenga, yo me vengo para acá porque Ceuta, mucha Ceuta. ¿Pero en qué momento te viste tú componente de las 5? Ya cuando me lo dijeron, porque es que yo nunca pensaba, lo veía como, no como imposible, ¿no? Porque todas teníamos las mismas posibilidades, pero veía algo como muy lejos. Muchas gracias, guapa. ¡Dios, qué bonita! Este turrón de 60, Teresita y al cielo, una popstar, una de ellas. Deciros que os quiero y que muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mí. ¡Arriba, Ceuta! ¡Aún para los caballos! Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue ese recibimiento? Mortal. Veo que tus mejores amigos en Ceuta ahora mismo es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sí, en todas tus apariciones vas rodeada de policía por todas lados. ¿Pero esto qué es? Ni la mismísima Madonna hace una entrada así en Ceuta. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes en esta nueva condición de estrella? Firmando discos, hablando con las autoridades, el alcalde, lo otro. ¿Te sientes cómoda o no? Haciendo entrevistas a las televisiones locales. Súper a gusto. ¿Estás a gustito? Pero exagerado, no te pueden imaginar lo contenta que estoy. Es lo que te espera a partir de ahora. Hoy, ¿cuál ha sido el momento más fuerte que has vivido? ¿O no? ¿O hay muchos? Cuando llegué a Cartagena. Cuando llegaste a Cartagena. Pero fue muy fuerte. Ya, yo llegué allí al puerto, ¿no? Y estaba allí aquello lleno de gente. Y yo estaba flipando. ¿Lo vemos? Venga. Vamos a ver cómo fue de fuerte ese momento. Aquí estoy en el aeropuerto de Barajas y me voy camino de mi ciudad, Cartagena, a ver qué me espera. El avión, a mí no me deja más. Me ha dicho que me prepare cuando llegue a Cartagena, que hay una ahí que no ve. Estamos en las 11 de la mañana, 54 minutos en directo en la cadena Dial Litoral. Ya te habíamos anunciado que esta mañana iba a pasar por nuestros estudios Eli. Y estamos en directo en este estudio central de la cadena SER en Cartagena. Estoy como en un sueño, ¿no? No me lo creo todavía porque en 3 meses me ha cambiado la vida totalmente. Y nada, con ganas de irme a Madrid ya y estar allí con ella y empezar a trabajar duro y grabar el disco y todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Hija, le he prometido un puestito. ¿Cómo se llama?
mamá y Marta firmando aquí autógrafo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No me lo creo! No puedo, estoy temblando. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por el recibimiento que me habéis hecho porque ha sido espectacular. No me esperaba nunca poder estar aquí. Hombre, yo la propuesta que te hago ya es que aquí las fiestas mayores de Paterna estéis actuando, vamos. Ojalá. Ya tenéis el... Para mí, de verdad, me haría muchísima ilusión cantar la Plaza del Pueblo. ¿Cómo te fue a ti? Mi motriz. Ay, tu motriz. Ay, mi motriz. Vamos a ver mi motriz. ¿Me puedes firmar por una amiga que se llama Rocío? Bueno, está bien. Ay, mi madre, me has hecho famosa. Qué bien te queda todo. Tenía ganas de verte. Sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien, ilusionada, ya me voy a mi pueblo. Deseando de que ya llegue la hora de que digan tin, tin, tin. Me he acordado de cuando llegué aquí a Madrid y venir con la maleta y eso, y que la gente te conozca y que te pida autógrafos, pues es como un poco alucinante, ¿no? Muchos besitos. No me jodan, coche descapotable. Esta tarde a las 6 la recibiremos con una gran fiesta en la Plaza de España. ¿Dónde está? No me esperaba esto, la verdad es que... Del ayuntamiento de Motril. Era como todo como un sueño, como si en cualquier momento me pudiera despertar y todo fuera irreal. La motrileña que ha conseguido un sueño. ¡Hola, Motril! Muchas gracias de todo corazón. Y muchos besitos de chocolate, como siempre digo yo. Súper dulce. Esta tarde a las 6 la recibiremos con una gran fiesta en la Plaza de España. ¿Dónde está? No me esperaba esto, la verdad es que... Del ayuntamiento de Motril. Era como todo como un sueño, como si en cualquier momento me pudiera despertar y todo fuera irreal. La motrileña que ha conseguido un sueño. ¡Hola, Motril! Muchas gracias de todo corazón. Y muchos besitos de chocolate, como siempre digo yo. Súper dulce. Madre mía. Oye, ¿podéis, que no os he preguntado, podéis andar ahora por vuestro pueblo? ¿Tú has podido andar tranquilamente por...? No, porque me fui a comprarme un poquito de ropa y Tú eso. pensando que eras la Davinia de siempre. Sí, no, pero yo me fui a las 2:30 de la tarde para que no hubiese nadie, porque sí, porque no podía salir de mi casa. O sea, cuando tenía que salir de mi casa me tenían que llevar ahí escoltada, casi. Hasta el descapotable, porque no lo solté ni un ¿Cómo ha momento. sido ese momento descapotable que me ha recordado un poquito a Jesús Vázquez cuando llegó al casting de Madrid, que le dejaron... Sí, es verdad, Le dejaron, señores de Hacienda, que no era mío, que era prestado, un Z3 igualito a ese, y entré así hecha haciéndome yo el tal. Pues mira, a los 4 meses tú, en otro igual, pero negro, convertida en una estrella. Qué fuerte, Fue muy fuerte, porque ya uno de mis sueños también era subirme en un descapotable y mira, se cumplió también. Y otro